Bien, ya tenemos lista nuestra lectura de los registros de la base de datos. Nos faltaría simplemente una cosa. Aquí en este momento solo tenemos 6 registros. Pero ¿qué pasa cuando tengamos 10, 15, 20, 50? Es bastante complejo pues leerlo en una sola página. Por eso Laravel también tiene unas funciones especiales para paginar de forma muy sencilla. Si vamos a la documentación de Laravel en la paginación, tenemos que aparece esta función que se llama paginate y colocamos el número de páginas. O sea, para este caso solamente sería el modelo y la función o el método paginate. Entonces hagamos eso. Inicialmente cambiamos este all. Vamos a cambiar entonces por la función paginate. En este caso, pues como solo tengo 6 registros, vamos a dejar de 3. Y para que se nos visualice en pantalla, entonces la misma documentación nos aparece para paginar los resultados. Vamos a usar y listarlo, nos vamos a usar la función links también. En este caso, queremos que los resultados se nos paginen en la parte de abajo de la tabla. Caso sería no user, sino sería la variable que trajimos, que es books. Guardamos y actualizamos entonces nuestra página. Vamos a cargar y ya vemos que nos aparece en la parte de abajo la paginación. Así de simple. Si queremos, lo podemos ordenar de mayor a menor de acuerdo al ID. Cambiaríamos entonces esta función all por la función order by, ordenado por su ID. Entonces ya tendríamos organizado nuestros registros de mayor a menor. Vamos entonces a la otra parte del CRUD, que sería la creación de registros. En este caso, pues tenemos nuestro template y aquí mismo podemos colocar un botón que es para no salirnos de este listado de libros. Desde aquí mismo podemos crear los libros y dirigirnos al formulario donde va a ser la creación de estos registros. Entonces vamos y usamos nuevamente clases de Bootstrap. Aquí vamos a apuntar un botón que va a tener una clase botón info, colorcito como azul. Y aquí entonces sería agregar libros. Así nos quedaría, agregar libros. Así nos quedaría un botón que es el que nos va a dirigir a una URL o a la ruta de agregar libros, de la creación. Si guardamos y volvemos nuevamente a cargar, vemos que ya el botoncito lo tenemos en la parte de arriba de la tabla. Podemos separar esto un poco y eso lo hacemos con una clase de Bootstrap nos haga un margen hacia abajo de unos 3 píxeles. Y efectivamente pues ya tenemos nuestro botón. Este botón, ¿a dónde va a apuntar? Va a apuntar a la ruta de la creación de libros. Si vemos en nuestra consola, en la lista de rutas que vimos en el video pasado, nos debe apuntar a esta URL, boots create, y el controlador que va a manejar se llama el controlador create. A nuestro controlador book controller vamos al método create
Y aquí lo que vamos a hacer es retornar una vista de una vista. Va a estar en la misma carpeta que creamos en el tutorial pasado para el index. Entonces en books, y se va a llamar el archivo create. Pasamos entonces a crear este archivo create. Nos dirigimos a la carpeta resort, bits, books, y aquí crearíamos entonces un nuevo archivo que le vamos a llamar create.blade.php, que sería este. Este archivo create va a tener la misma estructura del archivo index, por lo tanto vamos a copiar esa estructura, vamos a pegar y vamos a quitar lo que tiene que ver con la tabla. Vamos a dejar solamente la parte que corresponde a sections. Y aquí podemos colocarle entonces un H1, crear libros o agregar libros. Libros. Guardamos. Vamos a revisar nuestra ruta y miramos que la URL que vamos a colocar aquí, o la ruta, el nombre de la ruta se llama books.create. Por lo tanto, en el index y aquí en el href, entonces vamos a colocar la ruta, el nombre de la ruta, que es books, y create. Si guardamos, entonces vamos a mirar si efectivamente nos está tomando la ruta. Volvemos a cargar la página, vamos a agregar libros y efectivamente estamos llegando a la página de create. Aquí hay un, bueno, vamos aquí al create, sí. Estamos entonces ya ubicados en agregar libros. En esta página vamos a colocar entonces el formulario respectivo para agregar los registros. Bien, entonces en esta parte va nuestro formulario. Ya aquí ya lo he creado. Se utilizan clases de Bootstrap. En este caso pues la clase route, que es una clase para tomar una fila. En la clase para dividir en columnas. En este caso vamos a dejar toda la columna. Tenemos también aquí el for action. Aquí es donde vamos a colocar la ruta a la cual vamos a dirigir la creación de ese registro. Si vemos en nuestro panel, vemos que para lo que tiene que ver con el store, la ruta sería book store. Entonces esa es la ruta que iría en esta parte. Entonces route y books store. Ese método store tenemos que definirlo ahora en nuestro controlador. Bueno, tendríamos un input para incluir el título del libro. Tendríamos una text tarea donde iría la descripción y un botón primary para enviar. Todo esto utilizando clases de Bootstrap. Aquí tenemos también una directiva CSRF, que es un token que utiliza Laravel para protección. Si guardamos y actualizamos nuestra página, entonces ya veríamos esta página con el input y con el text tarea y el botón enviar. Bueno, esto también podemos meterlo dentro de un container. Entonces hagamos eso.
a meter un container y este formulario entonces iría aquí. Vamos a mirar. Bueno, ya nos queda un poco mejor. Podemos entonces entrar este título de agregar libros en la clase de agregar libros. Aquí class, entonces text center. Listo. Podemos colocar también un HR como para hacer una división ahí. HR. Sí, efectivamente, pues ya tendríamos nuestro formulario listo para trabajar. Ahora pues nos queda solamente trabajar con el método store del controlador, con este método. Bien, entonces en nuestro método store lo primero que tenemos que hacer es validar que efectivamente nos esté llegando la información de los dos campos. Entonces a través de este request validate, el título va a ser requerido y la descripción también. Si alguno de los dos campos no ha sido ingresado en el formulario, no pasará entonces esta validación. Entonces, todo lo que nos está llegando a través del request, en el ingreso que hacemos en el formulario, con el método create, vamos a ingresarlo a nuestra base de datos. Luego de hacer esto, tendríamos entonces que, con un mensaje, indicarle al usuario que efectivamente pues ya hemos registrado ese dato. Eso lo hacemos a través de session y un método flash, el cual nos está enviando un mensaje que dice libro creado correctamente. Este es un mensaje que desaparecerá cuando la página vuelva a cargar. Y entonces con este return redirect nos ubicamos nuevamente en el listado de libros, en donde va a aparecer el que hemos creado con este mensaje. Como estamos usando session, tenemos que declararlo en la parte de arriba. Use session. Guardamos. Vamos entonces nuevamente a nuestra página de libros y vamos a agregar un registro. Vamos aquí a agregar libros. Por ejemplo, vamos a agregar el libro La Divina Comedia y una reseña de este libro. Le damos enviar y ya nos aparece el mensaje libro creado correctamente, y también en la tabla nos aparece el registro. Entonces se ha realizado sin ningún problema la creación de registros. Si volvemos a cargar, ya este mensaje desaparece. Recuerda seguirnos en nuestra nueva cuenta en Twitter, @tutor_edu.